comenzar. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la charla. Y bueno, como estaba comentando, queremos hacer un grupo, digamos, donde podamos compartir temas bíblicos a través basados en la cosmovisión bíblica y que podamos afectar nuestra sociedad, ¿no? Comenzando de a poco, obviamente difundiendo principios y valores cristianos. Y es una forma también de evangelizar a las personas que no conocen la Biblia, ¿no? A través de estos temas. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Si se corta, por favor, bueno, me pueden mandar un mensaje WhatsApp para que pueda tal vez crear otra reunión y enviarles otro link de otra reunión si es que se corta esta reunión, por favor. Bien, voy a comenzar. Estoy compartiendo mi pantalla. En este momento tengo una presentación en PowerPoint. Quisiera saber si la pueden ver, la presentación. Si pueden ver mi pantalla, la presentación en PowerPoint. Sí, se ve bien. Ah, ya. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, voy a comenzar con la charla, que es libertad de conciencia en la Biblia. Ya, por favor, ¿está la Miroslava? Estoy. Pásale al ladita el link, lo ha perdido a pesar de que le compartí, pero se perdió creo el link, no sé, algo así. Eh, bueno, a ver, voy a ver acá el código de acceso. Pero sin código de acceso se puede entrar. No sé, ya está pidiendo un código de acceso, creo. Bueno, voy a pausar un ratito. Bueno, continuamos ya. Bueno, el tema es libertad de conciencia en la Biblia. Voy a comenzar con bien. Bueno, acá tengo un diagrama, libertad individual en la Biblia, donde, bueno, pueden verlo todos. Me avisan, por favor, o me escriben si hay algún problema. A veces se cuelga mi máquina o algo. ¿Todos están viendo la exposición en PowerPoint? Sí. Ya, gracias. Bien, entonces, tema de libertad de conciencia creo que es importante. Estamos hablando en realidad de la libertad individual en la Biblia, ¿no? Creemos que es importante dentro de las iglesias como en la sociedad. Ahora, son tres temas que están relacionados. La libertad de conciencia con la libertad de decisión, lo que se conoce como libre albedrío, o la libertad de decidir, ¿no? Y la libertad de expresión, o sea, la libertad de conciencia es la libertad que uno tiene de creer lo que uno cree, obviamente la fe que uno tiene, o puede ser, digamos, uno puede ser cristiano o no cristiano, creer en Jesús o no, y también puede ser, digamos, que dentro de su creencia cristiana puede tener distintas creencias en distintas, digamos, doctrinas. Eso entendemos como libertad de conciencia. Ahora, la libertad de decidir, bueno, está relacionado, creo que uno no puede existir sin el otro, porque uno decide realmente si cree o no, básicamente. Entonces, cuando se habla del problema del libre albedrío, que se habla mucho hoy en día, digamos, con la doctrina calvinista, que está de moda en Latinoamérica, dicho sea de paso, vamos a mencionar ahora un poco de eso, pero sería bueno en el futuro una charla que específicamente hable de la doctrina calvinista que está entrando en las iglesias en Latinoamérica. Se habla de la libertad del libre albedrío, que es la libertad de decidir. Obviamente tenemos libertad de decidir entre un auto, si me compro un auto o otro, ¿no ve? Pero estamos hablando de más que todo acá de la libertad de decidir si uno cree o no cree, digamos. Si cree en Jesús particularmente. Luego, la libertad de expresión. Obviamente que si uno puede tener la fe, una cierta fe en Jesús o no,
Si no la expresa, tampoco, bueno, no pasa nada. O sea, tiene que expresar lo que está, digamos, su fe, tiene que expresarla para que realmente eso sea efectivo, ¿no? Y además que para que podamos hablar de libertad en ese momento, ¿no? Creo que lo central está basado en el versículo de Génesis, donde dice, y Dios creó al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Um, Creo que el hecho de que Dios ha creado, nos ha creado a su imagen es lo central. Y eso es lo que nos da, digamos, esa libertad. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Después, Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es una persona, eso es importante también, ¿no? El Salmo 94:9 nos está dando a entender que Dios es una persona. Y vamos a ver ahora las facultades del espíritu que hacen a una persona, las facultades que hacen a una persona, ¿no? Eh, pero Dios es espíritu, entonces una persona, digamos, o las facultades de una persona son primordialmente espirituales, ¿no? Bien, entonces he hecho este cuadro, he estudiado hace tiempo, bueno, hace tiempo hice este cuadro, escudriñando un poco en la Biblia, digamos, las palabras corazón, espíritu y alma. Eh, entonces he visto, digamos, que cómo utiliza la Biblia estas tres palabras, ¿no? Dice en esos versículos, hay varios versículos ahí, dice que el corazón, digamos, es para pensar. Entonces el intelecto, eso nos da el intelecto o el razonamiento. No he encontrado, bueno, no quiere decir que no haya, digamos, versículos que específicamente hablen del espíritu del alma, como con la facultad de pensar. Para las emociones o la facultad de sentir, sí he encontrado varios versículos que mencionan tanto corazón con espíritu y alma. Desear, Dios dice en Salmo 143 que su alma desea, digamos, ahí está hablando de que, bueno, es una facultad aparentemente del alma, ¿no? Después, la facultad de decidir, que es lo que nos da la voluntad y que también la Biblia habla como fuerzas, está, digamos, en varios versículos, utilizando la palabra corazón y espíritu en Romanos 8:27. La conciencia moral está en Romanos 2:15 y Proverbios 20:17, utilizando la palabra corazón. Continuando con este cuadro, tenemos acá otra característica, digamos, es del espíritu, ¿no? El espíritu da vida. El espíritu da vida está en varios versículos, pero también habla del corazón y del alma. Ahora, el hombre lo tiene, o sea, el hombre tiene espíritu, sí, eso está en Eclesiastés 12:7, y el hombre tiene alma, está en 3 de Juan 2. Ahora, los animales lo tienen, sí, espíritu y alma también tienen los animales, y eso es lo que les da vida, ¿no? Obviamente no tienen todas las facultades que tiene el hombre y que tiene Dios, ¿no? Pero obviamente un animal puede sentir, incluso puede aprender palabras y cosas, ¿no? Eh, Obviamente después entonces estamos viendo que el hombre tiene espíritu, el animal también y Dios también. Entonces el espíritu es lo que da vida particularmente, esa es su principal característica. O sea, todo lo que tiene vida tiene espíritu, ¿ya? También el espíritu puede salvarse o morirse de acuerdo a sus versículos, ¿no? Y a veces utiliza la palabra corazón, la palabra alma o espíritu. Basado en eso, digamos, ¿qué podemos? Bueno, antes de concluir, hay unos versículos que dice, que relaciona estas palabras, ¿no? Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Deuteronomio 6:5. Acá he encontrado algo sumamente interesante, porque cuando se acerca un fariseo a Jesús en Lucas y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, ¿qué lees en la Biblia? O sea, ¿qué lees en la palabra de Dios, no? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Lo encuentro súper interesante porque aquí le está añadiendo algo, ¿no? Porque en el versículo original en Deuteronomio dice corazón, alma y fuerzas, y esta persona le aumenta mente. Y aquí me parece algo súper interesante porque Jesús no lo reprende, le dice es falsa doctrina, ¿no? ¿Por qué estás añadiendo una palabra a lo que dice originalmente el Deuteronomio, digamos, ¿no? En la palabra. Es lo que haría un legalista actual, ¿no? O sea, un cristiano, muchos cristianos hoy en día dirían eso. Pero por algo la palabra dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Jesús le dice que está bien lo que dice, aunque le aumente una palabra. ¿Por qué, porque no hay ningún problema porque le ha aumentado una palabra que es un sinónimo, o sea, mente es sinónimo de corazón. ¿Sí? Entonces, no pasa nada, digamos, es lo que quiero decir. Después, también en Mateo 22:37, cuando le hacen la misma pregunta a Jesús, un fariseo le hace la pregunta, entonces Jesús le responde. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma y con tu mente. Y eso aquí también me llama la atención porque en el original en Deuteronomio dice fuerzas y Jesús aquí le pone mente, ¿no? Igual no hay ningún problema porque parece que son, digamos, sinónimos o son distintas facultades de un espíritu en realidad, ¿no? Del espíritu humano que tiene estas facultades. Ah, lo que podremos interpretar la palabra fuerza sería voluntad, ¿no es cierto? Am, o sea, que es lo que es el libre albedrío, o la libertad de decidir, o voluntad también. Luego, primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo por la venida del Señor Jesucristo. Ahora, algunos han hecho una doctrina de este versículo, primera de Tesalonicenses, ¿no? Donde dice espíritu, alma y cuerpo. Para mí, en realidad, me parece que el hombre tiene dos, es dual, tiene un hombre interior y un hombre exterior. El hombre interior es el espíritu y el hombre exterior es el cuerpo. Simplemente que alma parece que sea, digamos, una facultad o parte del espíritu, ¿no? Como sugieren estos versículos que hemos leído aquí. Digamos, con el alma, por ejemplo, según esto, uno tiene emociones y deseos, ¿no? O sea, entonces el alma es como una facultad del espíritu de Dios y el espíritu humano, ¿no? Todas las facultades hacen a una persona, ¿no? Entonces, digamos, lo que dice acá, ¿no? Hombre interior versus hombre exterior, ¿no? Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo la otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces acá está hablando de mente, entonces claramente la mente está en el hombre interior, eso es lo que dice. Y luego habla obviamente el pecado que está en sus miembros, que eso es el cuerpo, ¿no? Y luego vuelve a decir más adelante, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Claramente ahí está hablando de una dualidad, digamos, ¿no? Que tiene un hombre interior que también le llama mente y tiene el hombre exterior que es el cuerpo, digamos, ¿no? O la carne. Entonces hay sinónimos, eso es lo que quiero decir. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces ahí está hablando nuevamente, lo exterior es la carne o el cuerpo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Entonces está hablando de lo interior, y ahí dice, y la circuncisión es la del corazón, coma, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ahí está diciendo obviamente que hay un hombre interior, que es el espíritu humano, y que es el corazón también. O sea, son como sinónimos. Entonces, conclusión sobre el espíritu. Bueno, primero, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Después, el ser humano es dual, o sea, tiene un hombre interior y un hombre exterior, donde tiene espíritu y cuerpo. El espíritu humano tiene tres efectos en nosotros. Nos da vida, nos hace personas, nos hace a imagen de Dios. El espíritu tiene 5 facultades, ¿no? Que son las facultades de una persona, lo que hace a una persona. El intelecto, que le llama la Biblia corazón o mente en algunos lugares, las emociones, que le llama corazón en algunos lugares, en algunos versos, deseos, que lo llama alma, la Biblia,
voluntad, que eso es lo que llama fuerzas, digamos, conciencia moral, que en algunos lugares lo llama corazón o conciencia. Bueno, entonces estas distintas facultades, digamos, como digo, son partes del espíritu humano, ¿no? Ahora, ¿cómo se comunica Dios con el hombre? Eso es bueno, importante, ¿no? El Dios es espíritu y el hombre interior es espíritu, ¿sí? Cuando digo hombre me refiero al ser humano, ¿no? Se comunica a través del lenguaje, de palabras, o sea, el lenguaje es la forma de comunicar espíritus, o sea, mente, si se quiere, nos comunicamos a través de palabras, lo mismo es Dios. Claro que puede comunicarse también a veces de emociones, de visiones, digamos, otro tipo, sueños, ¿no es cierto? Pero es principalmente a través de su palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Y eso es importante, viene de la palabra de Dios. En otras palabras, al decir que tenemos libertad de conciencia, libertad de fe, ¿cómo nos convence Dios a través de su palabra, en otras palabras? Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, aquí dice que es más importante oír que dar sacrificio, ¿no? A veces vamos a la iglesia, pero lo importante es oír la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Deuteronomio 6. Hay cosas que ya están escritas en el corazón del hombre, ¿no? Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿no? Porque ya tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Entonces, la pregunta, digamos, sería, ¿impone Dios su voluntad sobre el hombre? Bueno, en primer lugar, Dios es soberano, ¿sí? Dios es soberano. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que Dios es rey y él puede hacer su voluntad. O sea, él puede hacer lo que él quiere. Hay varios versículos que dicen eso, pero por ejemplo, Isaías 14:27. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Lo interesante acá es que hay un condicional, dice sí, ¿no? Es decir, si Dios determina algo, nadie puede oponerse. Entonces, Dios es soberano, pero eso no quiere decir que Dios imponga su voluntad siempre al hombre, porque el hombre también tiene una voluntad que Dios la respeta. Ese es un punto importante. Jorge, Ah, ¿Perdón? hay, hay más versículos que similares a este, por favor. Sí, creo que sí, pero en este momento no los he anotado, pero sí puedo buscar y tal vez podemos comentarlos o puedo compartirlos después. Ok, Eh, ok. pero sí, lo importante es que Dios es soberano, ¿no? Entonces, ahora quiero hacer un ejemplo aquí muy importante. Digamos que yo viviera en un país con un rey de la antigüedad, ¿no? Porque los reyes hoy en día en Europa no tienen mucho poder, pero un rey de la antigüedad es soberano. Entonces, yo puedo casarme, puedo tener hijos, puedo tener mi tierra, digamos, puedo comprar una tierra, puedo tener mi casa, lo que yo quiera, supongamos que viviera en la antigüedad, y que yo decida con quién me caso, qué casa voy a comprar, o que yo decida, digamos, que yo tome decisiones, no niega de que yo tenga un rey, o sea, no niega la soberanía del rey. El rey sigue siendo el rey y sigue siendo el soberano, él tiene autoridad. Ahora puede venir el rey y me quita mi casa, me quita mi mujer, mis hijos, me quita todo, me mata, puede quitarme hasta la vida. O sea, él tiene toda la soberanía y la autoridad y nadie se puede oponer al rey. Entonces, eso es importante. Dios es soberano y él podría violar nuestra voluntad, de hecho, él determina la vida y la muerte y él decide cuándo morimos y él decide todo. O sea, el hecho de que el ser humano tenga voluntad, capacidad de decidir y libertad, digamos, individual, de ninguna manera niega que Dios es soberano, ¿no? A ver, acá el segundo punto, voluntad de Dios. Entonces, una cosa es la soberanía de Dios y otra es la voluntad de Dios, lo que Dios desea y determina. Si Dios determina algo, nadie puede oponerse.
Pero dentro de la voluntad de Dios está también que el ser humano sea libre, porque ha sido creado a la imagen de Dios. Entonces el ser humano tiene libertad, libertad individual, libertad de conciencia, libertad de decidir. Entonces, Dios no impone su voluntad como si el hombre fuera una máquina programada o robot. ¿Ya? Ese es un tema teológico complicado y hasta científico, que en otro momento lo podemos conversar. Dios convence por medio de su palabra y su espíritu. Lo importante acá es que Dios nos convence por medio de su palabra, o sea, de argumentos y evidencias también, obviamente a través de milagros, ¿no? A veces el hombre se resiste a la voluntad de Dios, como dice Hechos 7:51 y Mateo 23:37. Esto es bien interesante. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? O sea, Jesús quiso juntarlos, pero no quisieron. Pero como no quisieron, dice Jesús que después iba a ser destruido Jerusalén. Esa profecía la dice también Jesús. Entonces, a veces la gente se resiste a la voluntad de Dios, porque Dios respeta esa voluntad, pero hay consecuencias. O sea, Dios también puede castigar, digámoslo así, o permitir que una persona sufra las consecuencias, ¿no? Pero no es que te maneja como un robot, sino que tú tienes que sufrir las consecuencias. Entonces, a veces Dios usa aflicción, castigo, fuerza, ¿no? Digamos, como por ejemplo Faraón y las plagas. O sea, las plagas doblegaron al Faraón. Jonás y la ballena, igual. Jonás no quería ir, pero bueno, a través de la ballena Dios lo obligó. Jesús aprendió por medio de la obediencia, ¿no? Esto es algo difícil de entender, pero ¿por qué tenía que Jesús aprender? Digamos, no sabemos, pero también ¿por qué tenía que morir Jesús si era inocente? Digamos, es difícil de entender, es un misterio si se quiere, pero Jesús murió por nuestros pecados, siendo él inocente. Y también dice ahí en Hebreos 5:8 que por medio de la, perdón, por medio de la aflicción, creo que hay un error ahí, por medio del sufrimiento, Jesús aprendió obediencia. Eso es lo que dice Hebreos 5:8. Bueno, también sabemos que las leyes de Israel deben ser impuestas por el Estado, ¿no? Bueno, voy a tener que terminar, creo, esta parte aquí. Lastimosamente voy a cerrar esta sesión porque ya se va a cerrar la sesión. Voy a abrir otra sesión de Zoom y los voy a poner en el grupo de WhatsApp para que podamos continuar, por favor. Ya, voy a... Jorge, yo podría pasar el nuevo link y así no nos interrumpen en 40 minutos más. Pero ¿cómo? Claro, ahorita pasas por WhatsApp el link, otro link. Sí. Ajá, Ya, pero igual tengo que salir de aquí ahorita, cerrar esta sesión. sí. Te voy a Ya. hacer anfitrión. Si tienes otro link en Zoom, es excelente. Gracias. Gracias.